Pues bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de Divergencias y por supuesto gracias por estar aquí. Hoy un poco como hice también en el episodio anterior, voy a hablar de comunicación, aunque realmente hoy es un tema bastante diferente al que comenté en el episodio anterior. El episodio anterior, si lo oíste, escuchaste, pues iba un poco sobre el uso de, vamos a decir, frases comodín, no exactamente comodín, frases grandilocuentes, pero que acaban estando pues mal usadas o repetitivas. Hoy realmente quiero hablar de comunicación en otro sentido muy distinto. Si quieres, entre comillas, bastante entre comillas, relación con el concepto de actuación, o sea, de cómo transmites tanto el mensaje que vocalizas como la forma, pues la expresión física. Y realmente lo que te voy a contar me salió un poco sobre la marcha, se me ocurrió esa marcha en una conversación con una buena amiga, con Virginia Cabrera, con la que colaboro en otro podcast, Caminos de Nomad. También he estado con ella en otro, en Bits and Brains, más esporádico. Y bueno, que compartimos muchas ideas, intercambiamos muchas ideas sobre trabajo y sobre cosas. Y no sé, por antes estuvimos hablando de podcast. Y entonces, pues se me ocurrió un poco lo que ahora te voy a desarrollar o a explicar en este episodio que yo creo que va a ser bastante breve. Antes decirte que realmente el mundo de la comunicación o la técnica de comunicación, no sé cómo decirlo, que realmente me interesa mucho. Bueno, sabes que me gusta escribir, pero bueno, en este caso me refiero a la comunicación en tipo, pues charla sobre todo. Tipo charla o incluso tipo también como esto, como un podcast, como un vídeo que puedas hacer. Y me gusta mucho, y de hecho si ves mi perfil profesional LinkedIn, incluyo como cuarto elemento el tema de speaker, eh, que realmente es un tema que me gusta mucho. De todas las cosas que hago como profesional, quizá la que he hecho en falta no de poder dedicar más tiempo, poder hacer más, es precisamente este tema de charlas y de ser speaker. Te confieso que un sueño que todavía no he cumplido, pero que no renuncio a él, es dar una charla de las famosas charlas TED. Hace unos años estuve muy cerca de hacerlo, pero no, bueno, al final no se concretó, al final no pudo ser. Y ahí lo tengo guardado, al menos algún evento tipo TEDx, algo por el estilo, aunque me encantaría ya un evento TED a lo grande, pero bueno, eso es mucho soñar. En cualquier caso, como digo, me interesa mucho el mundo de la comunicación. También es verdad que, en cierto modo, practico la comunicación, vamos a decir, obligado. La verdad que lo disfruto, pero en cierto modo obligado por actividad profesional. Ya hace muchos años, cuando era bastante más joven, y entonces no lo disfrutaba, me tocó en algunas épocas pues, hacer muchas demostraciones, por ejemplo, de los proyectos que estaba haciendo. Y luego, pues ya en épocas en que se lo disfrutaba más, pues por ejemplo, acciones de preventa, de acompañar a comerciales, de presentación a comités o de charlas, auténticas charlas pero vamos, dentro de un ámbito de la empresa o con clientes. Entonces, sí que he tenido la necesidad, y voy a decir la oportunidad porque realmente me gusta, de desarrollar esa comunicación más decir, en la práctica. Pero como me interesa el tema también, y como soy lector, como para que ya sepas, pues también he leído muchísimos libros sobre comunicación. Y en esos libros, algunos muy buenos, algunos además muy atractivos de leer, en cierto sentido, por decirlo de alguna forma, lo que te dan son como trucos, ¿vale? Trucos de cómo comunicar bien. Una comunicación que abarca, por ejemplo, el lenguaje no verbal, la expresión física, el movimiento de las manos, de la cara, pues yo qué sé, cosas como cuando estás en una audiencia, pues mirar más o menos a todo el mundo, no fijar la mirada en una persona. Adoptar lo que llama una speaker, que luego te comentaré, Amy Cuddy, lo que llama las posturas de poder, posturas, digamos, amplias, que de alguna forma reflejen confianza en uno mismo. Temas son un poco el movimiento en el escenario, no moverse en exceso. Bien, bueno, pues cosas un poco que son temas del lenguaje no verbal y también elementos de la propia expresión verbal, vamos a decir, el storytelling. Pues tema de la importancia del principio, del fin y formas de hacer un principio y de hacer un fin. El utilizar historias, el buscar un poco la conexión emocional. Bueno, y como eso hay muchas cosas más. ¿Vale? Pero en cierto sentido, precisamente como son técnicas, como son cosas que se ha concluido
que son buenas, pues eso, se convierten un poco en los trucos de la buena comunicación. Y claro, esa palabra truco, la digo un poquito a propósito, aunque luego le bajaré un poco su... pero bueno, de alguna forma te puede llevar, si empiezas a aplicar esa serie de técnicas, serie de trucos, pues a no ser auténtico, ¿sabes? Porque además ya he hablado, bueno, dediqué un episodio específico a la autenticidad y me ha salido muchos más porque para mí es muy importante la autenticidad. Yo creo que es importante para uno mismo, para la persona, es casi un autorrespeto a uno mismo el ser auténtico. Es un respeto, yo creo, también a tus interlocutores y ya no hablo solamente en charlas, en cualquier tipo de interacción, la autenticidad yo creo que es muy importante, es casi un tema ético. Pero específicamente en el ámbito de la comunicación y este tipo de ámbito de comunicación pues en público o charlas o cosas así, pues yo siempre digo que no solamente en el aspecto de la comunicación, en muchos otros temas, pues que los seres humanos tenemos como antenitas, percibimos cosas casi sin darnos cuenta y si una persona es poco auténtica en una charla, se está actuando en cierto sentido, pues tendemos a percibirlo. Entonces, salvo que seas un actor excelente, si eres poco auténtico, si estás actuando, pues se nota y eso va en detrimento de tu comunicación, de tu imagen, de tu marca personal y de lo que estás queriendo transmitir. Pero hay como una cierta tensión, porque claro, por una parte es verdad que tú observando a charlas TED, por ejemplo, que yo veo con mucha frecuencia, veo muchos y me fijo en cómo qué dicen, cómo lo dicen y cómo se mueven. O lo ves en libros o te lo explican, pues en cursos mismamente, ¿vale? De técnicas de comunicación, te las incorporas, pues claro, o sea, en cierto modo te conviene incorporarlas a tu forma de comunicar, pero claro, puedes puedes perder esa autenticidad. Entonces es una especie de tensión. Entonces un poco el viaje de ida y vuelta con el que he titulado este episodio, tiene que ver un poco con esa tensión o esa dualidad. Entonces, un poco en la metáfora, el viaje de vuelta, lo que quiero decir, que fue un poco lo que me salió a decir la Virginia en la conversación, es decir, por una parte tienes un viaje de ida, vamos a decir, hacia la técnica de expresión, de comunicación, que es un viaje en el que vas incorporando, pues eso, técnicas, formas de expresarte que se supone que son más efectivas, que son más brillantes, pero en ese viaje vas mejorando, digamos, tu técnica, pero vas perdiendo un poco pues esa autenticidad que te decía y en el fondo, por un lado estás enriqueciendo tu comunicación con esas técnicas y por otra parte la estás empobreciendo por la falta de autenticidad. Entonces, el viaje de vuelta se produce precisamente cuando logras de alguna forma ser natural, volver a ser tú mismo o tú misma. Un poco lo que yo creo que decía en aquel momento a Virginia en esa conversación, es decir, que yo creo que al final una buena comunicación es muy importante ser natural, ser auténtico. Yo creo que es clave. O sea, más allá de todas estas técnicas, si estás bien simplemente por puros nervios, que también puede pasar cuando hay poca costumbre, bien por estar sobreactuando mediante estos trucos, pues si no eres natural, pues mal. Entonces, hay que llegar al punto de la naturalidad. Hay una parte muy importante, casi todo es práctica, pues la forma que se te quiten los nervios, muchas veces, bueno, que nunca se quitan del todo, pero bueno, pero que se quiten por lo menos los nervios paralizantes, ¿vale? Es a base de hacerlo, hacerlo y hacerlo. Pero en cierto sentido también la incorporación de estas técnicas de comunicación y que tú sigas siendo natural se produce cuando ya las utilizas, pues bueno, valga la redundancia, de forma natural, cuando ya en cierto modo se ha incorporado a tu forma de ser o de comunicar. Y entonces es cuando es, digamos, cuando es correcto. Entonces, en esa incorporación yo creo que hay una doble, ese viaje ya más de vuelta, más viaje hacia la autenticidad, hacia la naturalidad. Por una parte, a lo mejor hay que filtrar. Quiero decir, a lo mejor hay recursos que aunque estén descritos, a lo mejor a otros oradores, otros conferenciantes o lo que sea, les vaya bien, a lo mejor es que no van con tu personalidad. A lo mejor, por ejemplo, a ti contar un chiste, pues es que no te sale. Pues no contes chistes. Entonces, es filtrar las cosas que a ti no te funcionan, que no van con tu personalidad, que no van con tu estilo, y las que sí te gustan y tal, pues si metes a base de práctica que ya formen parte de ti, de alguna forma.
Antes te mencionaba, bueno, no sé cómo se pronuncia, Amy Cuddy, escribe A-M-Y-C-U-D-D-Y. Entonces, una charla TED muy famosa, que es donde dice la frase esa, fake it till you make it, que viene a ser algo así como simúlalo hasta que lo seas, o algo así. Una frase que creo que no se inventó ella, que creo que es bastante más antigua, pero bueno, la utiliza en su charla TED, que es muy famosa. Y yo creo que al final es un poco, pues eso, el truco. Quizá la única diferencia entre lo que yo te estoy diciendo y lo que dice más o menos en esa charla, ahí es donde habla de esos gestos de poder, ese tipo de cosas, es que quiero que ya no introduzca en la idea del filtrado. Y eso te lo digo, si hay cosas que no resuenan contigo, pues deja de utilizarlas. Y las que sí que te van, pues bueno, practícalas hasta que te salgan de forma natural, o quizá incorporarlas también gradualmente. A lo mejor si haces muchas técnicas de repente, pues es que no, bueno, te va a llevar mucho naturalizarlas, pues bueno, a lo mejor tienes que ir más poco a poco. Y bueno, pues básicamente es la reflexión, como ves, es muy breve, no sé si te interesa, te hablaré mucho, pero bueno, quería compartirla. Y entonces, de cara a ti, si te interesa la comunicación, si porque haces docencia, si porque haces charlas, o porque sí, porque no haces podcast o haces vídeos en directo, ¿vale? Pues quieres mejorar tu comunicación, te diría que sí, que prestes atención a los buenos consejos que puede haber en libros, que puede haber en cursos, que veas muchas charlas, nuestras TED, y veas cómo lo hacen y que las vayas incorporando, pero si te convencen y si resuenan de alguna forma con tu personalidad, con tu estilo, de forma que puedan, o en breve plazo, o si es posible desde el principio, que resulten naturales en ti y que sigas siendo una persona auténtico o auténtica, que es eso, algo que yo valoro mucho. Bueno, y hasta aquí el episodio de hoy. Espero haber sido natural, haber sido auténtico. Y bueno, pues Dios mediante, la semana que viene tendremos otro nuevo episodio de Divergencias. Hasta entonces, pues.